¿qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto recibirlos a todos nuestros amigos de Casa de Estudio. El día de hoy, en este nuevo podcast, vamos a ver todo lo que está relacionado con la introducción al derecho informático. Vamos a ver algunos antecedentes, los subcampos en los que se divide, las fuentes de las que emana a partir de la teoría clásica y también abordaremos los principios así como las formas en las que se relaciona el derecho informático con otras ramas del derecho. Debemos de tener presente que el derecho es un instrumento y fuente de conocimiento para resolver muchos problemas vinculados con la regulación de las relaciones sociales. En el campo informático, resulta necesario que los abogados tengamos conocimientos teóricos de la informática en cuanto a su creación, implementación y funcionamiento de sus sistemas, para poder comprender cómo se configura el ciberespacio en el cual todas las personas también nos relacionamos. Una definición de derecho informático puede ser que es el conjunto de leyes, normas y principios aplicables a los hechos y actos derivados del uso de la informática en la vida diaria de las personas. Tiene sus antecedentes en la jurimetría estadounidense de principios de los años 50, en aportaciones tales como las de Lee Loevinger o Hans Wade, quienes introdujeron el uso del método científico en el campo del derecho. Las aportaciones de Lee Loevinger se desarrollaron en el contexto de búsqueda de estrategias y construcción de mecanismos para analizar empresas privadas, con el fin de determinar si éstas tenían o no una posición dominante en el mercado. De ser así, se aplicarían leyes antimonopolio. Para ello, las agencias antimonopolio requerían procesar gran cantidad de datos relacionados con una gran cantidad de normatividad. Ante ello, propuso el análisis sistemático de la información a través de ordenadores, a partir de la recopilación de datos para, posteriormente, ordenarlos mediante algoritmos para su consulta. Por otra parte, el jurista Hans Wade acuñó el término jurimetría para señalar la aplicación de la informática en la ley, identificando los siguientes aspectos. Uso de las computadoras para fines de documentación, principalmente en la recuperación de información. También el uso de modelos de lógica jurídica para la aplicación automática de normas, apoyando actividades legales y predicción de juicios futuros mediante la observación de la conducta humana. ¿Tenemos alguna otra definición de jurimetría que es considerada como una ciencia que tiene una fundamentación teórico-práctica que demuestra la capacidad de dar celeridad a los procesos judiciales en la actualidad? Mientras que, por ejemplo, la informática jurídica brinda las herramientas necesarias para soportar la puesta en práctica de un modelo que emplee la inteligencia artificial y pueda servir como un elemento de apoyo en la toma de decisiones en los juzgados. Respecto a estos y otros antecedentes que han fundado los fines del derecho informático, este se ha construido dirigiéndose a la regulación de las interacciones entre personas en contextos virtuales, esto es, a través de Internet y las TIC. Para el alcance de dichos fines, este derecho, el derecho informático, se divide en diferentes subcampos. Primero tenemos a la informática legal documental, que se constituye por el estudio del procesamiento de datos con base en su recopilación, organización, catalogación y presentación para la emisión de resultados respecto a los criterios de búsqueda del usuario en relación con el ámbito normativo, jurisprudencial y doctrinal, que son de interés principal para los estudiantes o abogados. Todo ello en materia de derecho, evidentemente. Tenemos ejemplos,
Podemos decir, en el ámbito normativo tenemos leyes y medidas jurisdiccionales, tales como las sentencias. En el ámbito jurisprudencial tenemos criterios de la Corte y también existen muchísimas contribuciones doctrinales, que es la doctrina, en libros y artículos en revistas jurídicas. Estos documentos se almacenan en bases de datos electrónicas, se ordenan por criterios, se administran sistemáticamente con programas informáticos y se ponen a disposición de usuarios mediante un lenguaje de consulta adecuado. Estas bases pueden ser en línea, mediante la accesibilidad a través de una red telemática, y offline, que son fuera de línea, atendiendo a la memoria de una computadora o a herramientas complementarias como, pues hoy ya no tanto los CD-ROOMs, los DVDs tampoco, y son más comunes las memorias de almacenamiento extraíbles o las nubes. También tenemos la informática legal metadocumental. A diferencia del anterior subcampo, que se focaliza en la documentación de la información, este pretende reproducir automáticamente las actividades del abogado, es decir, proporcionar opiniones, consejos y decisiones dirigidas a dar soluciones a los problemas. También tenemos la informática judicial o gestión jurídica, que se ocupa de la automatización de la información en los procedimientos judiciales, con especial atención en el campo civil, penal, agrario, mercantil, fiscal y laboral. Se manifiesta en los siguientes aspectos, por ejemplo, en el registro de datos, notificaciones sobre el estado del proceso, o sea, fechas de audiencia, disposiciones emitidas en el juzgado, entre otras, acceso a expedientes, así como a sentencias digitales. También podemos hacer mención a la informática personal. Esta estudia el uso de las herramientas informáticas en la vida cotidiana de las personas para los siguientes propósitos. Primero, aprendizaje de la ley, contextualizado en las facultades de derecho. También la formación continua de las distintas categorías de académicos del derecho, jueces, notarios, abogados, funcionarios públicos, etc. Asimismo, vinculado con los subcampos expuestos, el derecho informático trata de la protección legal del software, la protección también de datos personales y de privacidad, por ejemplo, también de los daños causados a través del uso de computadoras, generándose así delitos informáticos, y la regulación de contratos celebrados por medios electrónicos. Cuando revisamos las fuentes del derecho informático, que esencialmente se constituye el derecho informático, retomamos por las formas, hechos o mecanismos por los que se originan normas aplicables a la sistematización y automatización de la información, podemos encontrar que existen 4 criterios de aplicación de estas en los sistemas legales modernos y que debido a la complejidad del derecho informático, pues tenemos que enunciar. Existe un criterio cronológico, porque al haber conflicto entre fuentes del mismo nivel jerárquico, deberá prevalecer la más reciente sobre la anterior. También tenemos un criterio jerárquico. Cuando existen fuentes aplicables de distinto nivel jerárquico, la de grado superior va a prevalecer sobre la más baja, incluso cuando esta última sea cronológicamente posterior. Por ejemplo, en el conflicto entre una regla constitucional y una regla legislativa reciente de carácter informático, deberá prevalecer la primera, a pesar de la fecha de expedición más actual de la segunda. Otro criterio es el de competencia. Es un criterio que se aplica cuando hay conflictos entre poderes e indica qué entidad tiene la competencia normativa en un tema determinado. Por ejemplo, en un cibercrimen de carácter federal cometido a nivel estatal, prevalecerá la competencia federal. Y por último, tenemos el criterio de la especialidad. En materia informática se destina a proteger una gama de temas considerados más débiles que prevalecen sobre las reglas genéricas, incluso
si estas últimas son más recientes. Considerando estas acotaciones, partiremos de la teoría clásica que agrupa las fuentes del derecho en 4 clases: fuentes formales, tratados internacionales, fuentes reales o materiales y fuentes históricas. Las fuentes formales se refieren a los procesos de creación de las normas que se encuentran sujetos a determinados requisitos o formalidades, los cuales se encuentran debidamente reglamentados a efecto de que tengan un orden y una sistematización que permitan contar con normas eficaces en la solución de problemas sociales y con valores que fortalezcan el tejido social. Al hablar del proceso legislativo, podemos decir que es el conjunto de pasos que deben seguir uno o varios órganos del Estado con el fin de crear leyes. Así, se puede entender por ley al conjunto de normas jurídicas que son el resultado de un proceso legislativo, en tanto que norma es una regla o precepto de conducta. De conformidad con nuestro sistema, los pasos precisos que deben observarse para promulgar una ley se encuentran en primer término en la Constitución, para implementar leyes federales, cuyo ámbito especial de validez abarca todo el territorio de la República Mexicana, mientras que el proceso de creación de las leyes locales deberá ajustarse a las condiciones señaladas en los cuerpos normativos de las entidades federativas. Debido al reciente desarrollo del derecho informático, cabe señalar la incipiente necesidad de una normativa dentro del país. Sobre esta materia se va a seguir legislando en paralelo con el desarrollo de nuestra sociedad y con base en las propuestas que se realicen para regular las relaciones en ambientes informáticos. No obstante, es importante precisar la aplicación de leyes en materia constitucional, civil, fiscal, laboral, administrativa, procesal y en este caso penal, cuando se tengan nexos en el abordaje de la materia informática. En cuanto a la jurisprudencia, es preciso señalar que se refiere a un término multívoco que tiene varios significados y hace referencia al derecho y a la ciencia, la prudencia puesta al servicio del derecho o a una serie de criterios interpretativos elaborados y aplicados por determinados tribunales. Esto de conformidad con el 10º párrafo del artículo 94 de la Constitución mexicana, que establece la forma de cómo se debe llevar a cabo este proceso. La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación y los plenos de circuito sobre la interpretación de la Constitución y normas generales, así como los requisitos para su interrupción y sustitución. La ley de amparo contiene distintas clasificaciones de las jurisprudencias. Se puede acudir al artículo número 217, 222 y 225 para poder determinar cuál es su clasificación por su forma de establecimiento, que puede ser por reiteración de criterios, por contradicción de tesis y también por sustitución. ¿Quién puede establecerlas? Bueno, pues la Suprema Corte, los tribunales colegiados, los plenos de circuito y también podemos encontrar en la misma ley de amparo a quien obliga toda esta jurisprudencia y cómo se establece. Bueno, entonces acudir a la ley de amparo y ya quedamos cuáles son los artículos.
Hablando de la costumbre, podemos decir que este término se refiere a la conducta que se repite constantemente en el tiempo por un grupo amplio de personas que la consideran obligatoria, aunque no sea ley. Por lo tanto, dentro del punto de vista jurídico deberá tener dos elementos: un elemento objetivo u observable, una conducta repetida en el tiempo, inclusive de generación en generación, y un elemento subjetivo o intangible, que es la consideración grupal de que dicha conducta es obligatoria. Por otra parte, para ser considerada fuente de derechos y obligaciones, la costumbre necesita ser referida por una disposición normativa. Hablando de los principios generales del derecho, estos principios se pueden considerar como verdaderamente fundamentales para la ciencia jurídica, que tiene aplicación práctica en la resolución de conflictos. Estos se han desarrollado a lo largo del tiempo, ya que son muy útiles para brindar directrices en casos de integración de la ley al existir un vacío normativo. Su aplicación está prevista conforme al principio de legalidad establecido en el último párrafo del artículo número 14 constitucional, que señala que en las sentencias de resolución de casos diferentes a los de materia penal, éstas deben ceñirse a la letra de la ley y a su interpretación jurídica, y a falta de ellas, deben fundamentarse en los principios generales del derecho. En este sentido, cualquier operador jurídico puede citarlos válidamente conforme a nuestro sistema, en todos aquellos casos en los que sea parte. Algunos de estos principios son: lo que no está prohibido está permitido, lo accesorio sigue la suerte de lo principal, quien puede lo más puede lo menos, nadie está obligado a lo imposible, el que afirma está obligado a probar, primero en tiempo, primero en derecho, el género se deroga por la especie, no hay pena sin ley, y lo que es notorio no necesita probarse. Hablando a continuación de la doctrina, se entiende que es o se relaciona con todas las opiniones razonadas de personas expertas en la materia, mismas que se vuelven una fuente para el derecho cuando son retomadas al momento de la creación de una ley o un cuerpo normativo, o bien son tomadas en consideración para fundamentar algún tipo de resolución. Tratados internacionales. De acuerdo con la Convención de Viena, un tratado es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. De este modo, los tratados internacionales son acuerdos entre estados que tratan sobre cuestiones diplomáticas, políticas, económicas, culturales o, como en el caso que nos ocupa, en materia informática. Entre otros temas que, al ser de observancia general en los respectivos países firmantes, constituyen una fuente formal del derecho. En cuanto a la regulación que se tiene de estos en nuestro país, el artículo 133 constitucional señala lo siguiente: esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. Por otra parte,
Es de señalarse que el Estado, al ser sujeto de derechos y obligaciones, desarrolla conductas propias tanto en el ámbito nacional como internacional. Ante ello, el Estado, a partir de sus órganos, hace cumplir los compromisos contraídos en ambas esferas. Actualmente, al no haber reglamentación gubernamental concisa en cuestiones de orden público, el principal sustento normativo en la materia son los tratados internacionales. Hablando de las fuentes reales o materiales, estas se enfocan en la realidad. En cuanto a aquellos acontecimientos de carácter político, económico, social o cultural que precisan el contenido o razón de ser de la norma. Son las condiciones fácticas que se manifiestan en una sociedad concreta y que tienen la capacidad de influir en la forma de ser del derecho. Las fuentes históricas. Estas se refieren a todos aquellos documentos de carácter jurídico que sentaron las bases para las normas actuales. Si bien es cierto que no se trata de derecho vigente, nos ayudan a comprender el origen y contenido de las disposiciones que sí lo son. Hablando ahora de los principios del derecho informático, tenemos que saber que estos salvaguardan áreas específicas de las relaciones jurídicas virtuales. Estas se describen como, primero, principio de existencia concreta. Se priorizan las relaciones virtuales, aquello que verdaderamente ocurrió, desestimando muchas veces, por ejemplo, lo que fue estipulado en contratos electrónicos cuando hay discrepancia entre los hechos y la forma. Este principio gana especial relevancia dada la facilidad de ser adulterados los documentos electrónicos. Principio de buena fe. La seguridad de las relaciones jurídicas en medio digital depende de la confianza recíproca. Los contratistas deben tener un mínimo de credibilidad para que el negocio se realice. Sin buena fe, queda viciado el consentimiento de las partes. Principio de intervención del Estado. Señala que es necesaria la intervención directa del Estado para garantizar que las relaciones virtuales sean eficaces en la vida práctica. Por ejemplo, en la emisión de facturas electrónicas. Principio de subsidiariedad. En las relaciones jurídicas en medios digitales, cuando no existen leyes específicas para regular determinadas actividades, se parte de la aplicación de leyes generales. Principio de intimidad. Refiere a la protección de la vida privada e intimidad, las cuales deben estar protegidas por la Constitución. En su artículo número 6 se menciona que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. El principio de protección de datos personales son los relacionados con la persona natural, ante lo cual es importante su protección por el Estado y por organizaciones privadas que estén en contacto con los mismos. Principio de preservación de la seguridad y funcionalidad de la red. Señala el mantenimiento de una infraestructura estable y segura con estándares tecnológicos internacionales. Principio de libertad de expresión. Se vincula con el derecho del ciudadano de expresarse o de silenciar. En el contexto virtual se garantiza con la apertura de operadores y sitios web en línea. Principio de libertad de modelo de negocio. Mientras no sean ilícitos, cualquier modelo de negocio puede ser creado en Internet. Principio de naturalidad. En relación con el tratamiento de la información en Internet, con este principio se busca garantizar el acceso de cualquier persona a cualquier sitio. Será importante también establecer cuál es la relación del derecho informático con otras ramas del derecho. Es importante mencionar que las relaciones virtuales
son una realidad actual propiciada por la gradual sustitución de procedimientos que antes eran físicos y ahora la mayoría o muchos son por medios electrónicos. Además, también considerar que se han desarrollado nuevos problemas y también hay una nueva generación de modalidades de delincuencia, por lo que resulta necesario analizar cómo se adecúan y cómo se interpretan las normas jurídicas en este nuevo ambiente y cómo se pueden establecer directrices legales que proporcionen seguridad a través del derecho informático. Para responder a estas necesidades, la automatización de la información se enmarca en un conjunto de regulaciones adoptadas por el gobierno federal y estatal para facilitar cuestiones como el acceso de las personas al conocimiento de sus derechos ciudadanos, la consulta actualizada de la ley o el acceso a la información que se encuentra en posesión de la administración pública, satisfaciendo de esta manera las necesidades informativas y legales de la sociedad. Para ello, el derecho informático se vincula con otras ramas del derecho a pesar de su relativa autonomía. Por ejemplo, con el derecho civil, regula varios aspectos de la persona como sus atributos, hechos importantes en su vida, nacimiento, matrimonio, muerte, su patrimonio, obligaciones, contratos, sucesiones y la adscripción a un grupo familiar con todos los derechos y obligaciones que ello comprende. Se puede vincular con cuestiones relacionadas con la limitación de la responsabilidad por daños y perjuicios o en caso de incumplimiento de obligaciones por una de las partes en un contrato. Con el derecho mercantil, al regir a los comerciantes y a los actos de comercio, su vínculo con el derecho informático parte del establecimiento de acuerdos de voluntades a partir de contratos electrónicos. Asimismo, se vincula con el derecho a la competencia leal, que es una de las controversias más comunes en este campo. Con el derecho penal, estudia el delito, la pena, las medidas de seguridad y al delincuente. Si bien el Código Penal Federal contiene mínimas disposiciones para castigar los delitos informáticos, tales como falsificación, fraude o espionaje en sistemas automatizados de procesamiento de datos, se encuentran mayores figuras punitivas en los códigos penales de cada una de las entidades del país. El derecho laboral, por ejemplo, regula cuestiones tales como el uso que hacen los empleados de los medios de informática de una empresa o la protección de los mismos contra los abusos de la ciberseguridad de los que puede ser objeto por parte del patrón. Con el derecho administrativo, pues se constituye por el conjunto de normas positivas y de principios de derecho público aplicados en el funcionamiento de los servicios públicos y al consiguiente control jurisdiccional de la administración pública. Una de sus vinculaciones con el derecho informático es cuando se introducen sistemas informáticos para producir actos a través de Internet, que el derecho informático deberá contemplar para la protección de datos personales. Y ¿con qué podemos concluir? Pues tenemos que reflexionar que el derecho informático es una disciplina autónoma cuya existencia se justifica en las relaciones y conflictos jurídicos que surgen por el uso de las nuevas tecnologías, que evidentemente van a demandar la intervención de la legislación. No se puede hacer a un lado que hoy es muy importante que todos usemos las nuevas tecnologías, porque no hay realmente tantas formas para comunicarnos. Esto va a beneficiar a nuestra materia que se llama Derecho Informático, ya que a través de la aplicación de la informática en las actividades jurídicas le va a facilitar al Estado la tarea de satisfacer las necesidades de su comunidad. Y como siempre, ha sido un gusto enorme estar con ustedes. Los invito
a que se suscriban a nuestro canal, a que sean miembros también del canal, a que den gracias, a que le den like, que compartan, que activen la campanita para que les notifiquemos cada vez que subamos un nuevo material. Y bueno, pues les deseo que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.